Romanos 2, 17. Dice la palabra del Señor: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. En este pasaje, el apóstol Pablo reprende la hipocresía de los judíos. Aunque las palabras hipócrita e hipocresía y otras palabras semejantes no se encuentren aquí en este texto, el concepto ciertamente está aquí. Pablo habla de la hipocresía. Dios da a entender aquí su ira, su santo enojo contra la hipocresía. La palabra hipócrita es una palabra que quiere decir, que describe uno que aparenta ser lo que no es. El diccionario expositivo de Vines dice que la palabra hipócrita llegó a denotar un actor en escena, entre el griego clásico y el griego koiné. Y al llegar a los tiempos del Nuevo Testamento, cuando hablaban el griego koiné, dice este diccionario que era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar en grandes máscaras con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De allí este término vino a usarse para denotar a un engañador. Entonces, para los tiempos del Nuevo Testamento, la palabra hipócrita se refería a un engañador. Es alguien que parece ser algo más grande y más poderoso y más importante de lo que es en verdad. Y para el primer siglo, cuando el libro de Romanos fue escrito, esta palabra llegó a ser utilizada para denotar la conducta de una persona que era externamente religiosa, pero no era sincera en el corazón. Era alguien que aparentaba ser más santo y más justo de lo que era en verdad. Y muchos judíos en el primer siglo eran reyes de hipocresía. Eran expertos en la ciencia y el arte de la hipocresía. Eran actores religiosos profesionales que realmente perfeccionaron su habilidad de poder
engañar a los demás para que los otros pensaran que ellos eran más justos, más religiosos, más dedicados a Dios, más santos, más piadosos de lo que eran en verdad. Ahora, ciertamente eso no era cierto de todos los judíos del primer siglo. Los 12 apóstoles eran judíos. Los 70 que el Señor llamó eran judíos. La mayoría de los primeros creyentes eran judíos. Leemos de ellos en el libro de Hechos. El día de Pentecostés, 3,000 se convirtieron al Señor y eran judíos. Y luego 5,000 más. Bernabé era judío. Silas era judío. Pero hablando de la mayor parte del judaísmo, de los judíos, de los líderes religiosos, de los rabís, de los fariseos, de los judíos piadosos, supuestamente piadosos, eran hipócritas. Porque la religión de los judíos tendía a contribuir a la hipocresía. Ellos tenían una tradición oral que se llamaba la halakha. La halakha agregaba muchos mandatos de hombres a los mandatos de Dios y se centraba en lo que era externo y superficial. Esa tradición oral no se enfocaba tanto en la disposición del corazón de uno al servir al Señor. No se enfocaba en el fruto del Espíritu. No se enfocaba en el amor y la paz y el gozo y la benignidad y la piedad interna y la santidad del corazón. La halakha se centraba mayormente en lo que uno podía hacer o no hacer físicamente, externamente, con sus acciones, con sus actos, con sus obras, con sus hechos. Y consistía de no tocar, consistía de muchas reglas, y era algo que un hombre carnal, sin el Espíritu de Dios, podía hacer. Y además de tener esos mandatos externos en sus comentarios y exposiciones de las Escrituras, sus tendencias de enfocarse en lo externo tendía a negar la importancia y lo esencial que era lo interno y lo espiritual. Tito 1 da referencia a la halakha de los judíos. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 13 y 14, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Están en tanto error, en tanta maldad, en tanta religiosidad superficial, con una justicia propia superficial, que lo único que los puede despertar es una reprensión dura, dice, para que sean sanos en la fe. Dice en 14, no atendiendo a fábulas judaicas, y eso se refiere a otra tradición de los judíos, en que tendían a dar una interpretación alegórica a las Escrituras de Dios que negaba el significado literal de la palabra de Dios. Pero dice aquí, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esos mandamientos de hombres a que se refiere es la halakha, es la tradición oral.
Consiste de las reglas, por ejemplo, de los fariseos, que uno no podía caminar más allá de la tercera parte de una milla en el día de reposo. La palabra de Dios jamás dijo eso bajo la ley, pero eso era una interpretación de ellos que agregaron a la palabra de Dios y en que habían puesto tanta autoridad que para ellos esa tradición oral tenía la misma autoridad que los mandamientos explícitos y autoritativos de la palabra de Dios. Tenían interpretaciones del divorcio y del nuevo matrimonio, tenían interpretaciones de comidas, tenían interpretaciones de todo. Pero con su énfasis en lo externo y con descuidar la importancia de lo interno, ellos crearon una religión de hipócritas, de personas que hablan bien y se portan bien y se portan como buenos seguidores de Dios, pero internamente no habían sido regenerados y transformados por el poder del Espíritu. No confiaban en la gracia de Dios para salvación. Y su obediencia era superficial, no completa, no agradaba a Dios. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos del engaño de la hipocresía. En Lucas 12:1 Él dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y allí el Señor compara la hipocresía a la influencia de la levadura. La levadura obra sutilmente y la levadura expande su influencia poco a poco hasta que toda la masa esté leudada. Y así es la hipocresía. Por medio de su halakha, de su tradición oral, de sus mandamientos de hombres, de tantas cosas en que se enfocaban religiosamente y externamente, era como la levadura que tomaba la palabra de Dios e introducía una influencia sutil que parecía estar bien, pero realmente penetraba y obraba a través de toda la doctrina que ellos creían acerca de Dios, de tal manera que realmente lo corrompió todo. Por eso dice los mandamientos de hombres en Tito 1 que se apartan de la verdad. Así es esa hipocresía, esas tradiciones que no son bíblicas, esa levadura, ese engaño. El diablo normalmente no llega diciéndote: te voy a decir una mentira, te voy a engañar para que vayas al infierno. No te llega como llegó al Señor Jesucristo en el desierto: haz esto porque está escrito. Mismo diablo citaba escrituras del Señor Jesucristo, tratando de engañarlo, torciendo la palabra de Dios con esa levadura de hipocresía. El Señor Jesucristo denunciaba el pecado de la hipocresía más fuertemente de lo que denunciaba cualquier otro pecado que existe. En Mateo 23 tenemos una serie de ayes contra los fariseos. Y es un capítulo fuertísimo donde el Señor
pues se enciende la ira contra ellos y los denuncia. Es interesante que jamás denunció a las prostitutas, los recaudadores de impuestos y los pecadores más grandes como denunció a los fariseos y líderes religiosos aquí. Su hipocresía, su levadura, su engaño, su religiosidad, su obediencia superficial le molestaba al Señor Jesucristo. Era abominable para él. Dice aquí en 13, nada más quiero leer este pasaje para que tengamos un sentir del corazón del Señor para con la hipocresía y también para que notemos aquí algunas de las características de la hipocresía. 23:13 más. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso es un problema de la hipocresía. Los hipócritas no son salvos. Los hipócritas saben mucho, entienden mucho, conocen la Biblia, saben lo que deben de hacer, pero ellos mismos no entran al cielo. Y los que siguen en sus pasos por la influencia sutil del engaño de su levadura, tampoco entran al cielo. Dice 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. No estaban contentos con simplemente hacer un prosélito al judaísmo para que sirviera a Dios conociendo las escrituras y la ley. Ellos tenían que indoctrinarlo con todas sus particularidades, con toda su tradición oral. Ellos tenían que enseñar a sus discípulos a tener tanto celo por Dios como ellos. Y es evidente por la experiencia que muchos nuevos convertidos normalmente tienen más celo en el camino en que están que sus mismos maestros. Por eso dice el Señor, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esa levadura que penetra, que influencia poco a poco hasta que lo corrompe todo. 16, ay de vosotros, guías ciegos. Dice en Isaías que Israel, la nación escogida del Señor, era escogida por el Señor para ser el guía de las naciones, para guiar las naciones a andar en la luz de Jehová. Pero los líderes de la nación no estaban haciendo eso. Ellos eran guías en tinieblas, ciegos. Si uno no puede ver, no puede guiar nada. Dice que decir, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, o sea, tiene que cumplir con su juramento. Esa es una ilustración allí de la halakha. Dice la palabra del Señor que no se debe de jurar a menos que uno vaya a cumplir su juramento. Pero ellos trataron de encontrar un hoyo allí en la ley y decir, bueno, en este caso no tenemos que obedecer los mandatos de Dios y no es pecado, no hay nada malo con eso. Dice el Señor, hipócritas, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro?
También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y así continúa. Esa es la hipocresía. Y eso es como el Señor se siente de la hipocresía de los que dicen ser su pueblo. A los fariseos les importaba más la apariencia que la realidad, lo externo sobre lo interno. Practicaban la hipocresía hasta tal grado que incluso ellos mismos se engañaron. Ellos creían que sus tradiciones eran la verdad de Dios, pero no era cierto. Puro engaño. Nuestro texto, Romanos 2, el apóstol Pablo sigue en los pasos de su Señor. Se dirige hacia los judíos del primer siglo que aún no conocían a Cristo. Les explica aquí los privilegios religiosos que los judíos tenían y explica que esos privilegios religiosos no los excluía de estar en la misma categoría precisa que los gentiles que no conocen a Dios. Eran iguales delante de Dios. Pablo está diciendo a los judíos: oh hombre judío, tú eres igual delante de Dios que aquel pagano, idólatra, abominable, fornicario, adúltero. Y no hay nada diferente entre tú y él. Esto era sumamente ofensivo. Si tú dices, tus palabras son fuertes, eso ofende. Sí, es cierto. Pero eran más fuertes para los mismos judíos del primer siglo que leían la carta a los romanos. Eran más fuertes para los mismos fariseos que escucharon las palabras del Señor Jesucristo. Los judíos tenían su confianza en el hecho de que no eran como los gentiles. Tenían nombres para los gentiles. Los llamaban perros. Los llamaban otras cosas. Para ellos los gentiles eran
abominables. Si estaban caminando por un lugar y un gentil se había sentado sobre una piedra en el desierto para descansar entre el viaje entre dos ciudades, y luego un judío va por allí y está cansado y ve que el gentil se levanta y se va, el judío prefiere sufrir y estar cansado que sentarse allí en la misma piedra que el gentil había tocado. Los judíos eran muy amables entre ellos mismos. Hacían muchos actos de bondad entre ellos mismos. Ellos se ayudaban. Ellos daban ofrendas con generosidad a sus hermanos judíos pobres. Ellos hacían mucho esfuerzo para amar a su prójimo. ¿Y cómo decían el amor al prójimo? Amar a mi amado judío, mi compañero en la carne. Pero cuando ellos caminaban por un lugar y había un hombre allí que no era judío, que se estaba muriendo, no había compasión en sus corazones. Los judíos de Alejandría en Egipto hicieron un compromiso y un pacto entre ellos mismos para jamás mostrar bondad o compasión a un gentil. Los gentiles estaban mal, pero ellos estaban bien. Los gentiles eran injustos, pero ellos eran justos. Los gentiles eran malvados, pero ellos eran santos. Los gentiles eran ignorantes y en tinieblas, pero ellos eran sabios y tenían la luz de Dios y la luz de la Escritura. Y habían dos cosas principales que distinguían los judíos de los gentiles: la ley y la circuncisión. El apóstol Pablo aquí en este texto en Romanos 2 habla de esas dos cosas: la ley y la circuncisión. En los versículos anteriores, antes de nuestro texto que vimos hace 8 días, el apóstol Pablo explica que los gentiles tienen la ley de alguna manera porque la obra de la ley está escrita en sus corazones y por lo tanto ellos tienen acceso a un estándar de justicia. Y ahora en este texto, él explica que los judíos, aunque tengan la ley, no son mejores que los gentiles que no tenían la revelación de la Escritura. Ahora, la circuncisión y la ley fueron dados a Israel por Dios. La circuncisión no era mala. La ley no era mala. El Torah de Moisés no era malo. Estas cosas eran cosas buenas. Eran cosas muy, muy buenas. Eran privilegios grandes de parte de Dios. Y había mucho privilegio asociado con tener esas revelaciones de Dios por haber recibido el pacto de la circuncisión y por haber recibido la revelación del pacto mosaico. Pablo mismo explica aquí en Romanos 3, 1 o 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y luego en el capítulo 9,
Dice en 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, al cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Los judíos tenían mucho privilegio. Eran una nación escogida por Dios a fin de ser ese instrumento especial para llevar el conocimiento de Dios a las naciones. Nuestro mismo Señor vino de ellos. Él era judío. Cristo mismo dijo, la salvación es de los judíos. El apóstol Pablo mismo dijo, Romanos 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. El judío primeramente, ¿por qué? Porque tenía la revelación de la palabra de Dios y porque el evangelio se revela en la palabra de Dios, y tener la palabra de Dios es un privilegio grandísimo que muchos a través de la historia no han tenido y que incluso algunos pueblos en el día de hoy no tienen y ni tienen acceso. Somos privilegiados. Tenemos aquí la revelación de un conocimiento glorioso de Dios, a que muchos, millones a través de la historia no habían tenido. Entonces Pablo explica que sí tienen mucho privilegio, pero los judíos tomaron los pactos, tomaron la ley, y al agregar su levadura, y al agregar sus interpretaciones de hombres, y al agregar ahí su hipocresía, lo malentendieron todo. Lo malinterpretaron. Tenían las escrituras, pero no tenían el significado correcto y verdadero de las mismas escrituras que tenían en la mano. Y en vez de confiar en la promesa del evangelio que se revela en Génesis 3:15 y Génesis 12 y 16 y 22 y a través de todo el canon del Antiguo Testamento, en vez de confiar en la promesa del evangelio, ellos tropezaron sobre las mismas escrituras, porque confiaban en su circuncisión y confiaban en la ley, en vez de confiar en aquel que iba a cumplir el pacto de la circuncisión por ellos, siendo la simiente de Abraham. Confiaban en la ley en vez de confiar en aquel que iba a cumplir la ley por ellos. Ellos mismos la querían guardar. Y creían que el simple hecho de haber recibido el pacto de circuncisión y la promulgación de la ley, que eran los favoritos de Dios y que tenían la salvación de Dios. Se puede decir que en vez de confiar en Cristo, ellos confiaban en Abraham y en Moisés. Porque ¿de dónde viene la circuncisión? Dice el Señor a los judíos en el Evangelio de Juan: ustedes practican la circuncisión. Moisés les dio la circuncisión, pero luego explica, aunque no fuera de Moisés, porque realmente es de Abraham, de los padres, de los patriarcas. Dios dio a Abraham un pacto, el pacto de la circuncisión. Y luego por medio de Moisés el pacto de la ley. Ellos confiaban en esas cosas.
Y por esto el apóstol Pablo aquí en Romanos 2 estructura su argumento alrededor de estos dos conceptos a fin de exponer la hipocresía y la piedad superficial de los judíos y mostrarles su necesidad de la gracia del Evangelio de Cristo. Ahora, no te distraigas. Estamos hablando de judíos. Pero la aplicación de estas cosas no se limita a los judíos. Porque todos somos hipócritas por naturaleza. No dije que todos los cristianos son hipócritas, pero dije que todos son hipócritas por naturaleza. Tenemos una hipocresía innata, arraigada en nuestros corazones. Porque tu papá se llama Adán y tu mamá se llama Eva. Y tú heredaste sus tendencias. Y cuando ellos hicieron maldad en el huerto, dice la palabra del Señor que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Reconocieron su desnudez, su vergüenza. Habían pecado contra Dios y era algo vergonzoso. Pero en vez de exponerse y confesar su pecado, se escondieron de Dios e hicieron algo superficial para cubrir esa vergüenza. Así es como todos son por naturaleza. Al hombre no le gusta confesar su maldad. No le gusta exponer realmente lo que trae en el corazón, lo que es por naturaleza. Le gusta cubrirse con las hojas de higuera de sus obras religiosas, de una obediencia superficial a la palabra de Dios. Y por lo tanto, esta escritura aquí en Romanos 2 te aplica a ti. Porque ni los que son salvos son exentos de esto. ¿Cuán a menudo intentamos aparentar que estamos bien cuando no estamos bien? ¿Cuán a menudo, por el motivo de nuestro orgullo, no obedecemos el imperativo bíblico de Santiago 5 que dice: confesaos vuestros pecados unos a los otros? De confesar nuestros pecados a nuestros hermanos en Cristo para que oren por nosotros, para que nos aconsejen, para que nos exhorten. Yo no hablo de ir divulgando esas cosas. Hay que tener prudencia. Pero ¿cuán a menudo hemos hecho eso? Lo hemos hecho, para dar la respuesta aquí, lo hemos hecho tan a menudo que ni nos damos cuenta cuán a menudo lo hemos hecho. Y eso es solo un ejemplo. Hay un montón de ejemplos que podemos dar. Somos propensos a la hipocresía. Y estas palabras aquí en Romanos 2 nos pueden salvar de mucho engaño y de mucho dolor. Ahora dice el apóstol en 17, Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío.
te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿No era malo necesariamente gloriarse en Dios? El mismo apóstol Pablo dice que se gloriaba en Dios y se gloriaba en Cristo y se gloriaba en la cruz de Cristo. Hecho con los motivos correctos, gloriarse en Dios está bien. Pero no en la manera en que ellos estaban haciéndolo. Dice, conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma y la ciencia de la verdad. El judío tenía un privilegio especial que ninguna otra nación de la tierra, de todo el mundo tenía. Dice aquí en el versículo 20, Pablo llama la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Está destacando el hecho de que el judío tenía un testimonio escrito explícito del conocimiento de Dios. A diferencia del gentil que Pablo acaba de denunciar en los versículos 14 al 16, que solo tenía el testimonio de la conciencia escrito en su corazón. Eso era un testimonio subjetivo, pero el judío tenía un testimonio escrito y claro y explícito que podía leer y estudiar, en que podía meditar. Y el judío lo sabía. Por esto se jactaba de sus privilegios. Pero el problema es que tropezó en esos privilegios y esos privilegios para ellos llegaron a ser su condenación. Dice, se apoyaba en la ley, te apoyas en la ley. Pero no vivía conforme a la misma ley en que confiaba. En el versículo 23 el apóstol dice al judío, te jactas en la ley. Realmente hacían eso. Señor Jesucristo dice a los judíos en Juan 5:45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza. Esperanza. Dice al Señor Moisés, ¿qué está diciendo? La ley, la palabra de Dios que se contiene en la ley que ustedes mismos conocen y estudian y enseñan, esa ley los va a acusar delante de Dios y los va a condenar. Luego dice en Juan 7:19, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Juan 9:28 dice que los líderes de la nación judía le injuriaron al hombre ciego que el Señor había sanado y dijeron, tú eres su discípulo, hablando de Cristo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Se jactaban en Moisés, se gloriaban en la ley, y por el puro hecho de haber recibido la ley, no hicieron nada bueno para merecer la ley, esa revelación de la ley. ¿Qué hicieron? El mismo Señor les dice en el Torah, yo no los escogí porque fueran más grandes o más importantes o más justos que las otras naciones. Te explica que fue por su gracia soberana. Entender la gracia en verdad nos humilla, pero ellos no se humillaron, ellos se enaltecieron porque fueron escogidos como una nación, de alguna manera, delante de Dios. No cumplían la ley, pero tenían la ley, conocían la ley y creían que simplemente por tenerla, por conocerla, que eran salvos. Ahora el apóstol usa una palabra interesante aquí. Dice, te apoyas en la ley.
Es una palabra rara o no común en el Nuevo Testamento. Solo se encuentra 2 veces, aquí y en Lucas 16. Pero hay un pasaje en la Septuaginta, recordando aquí que la Biblia que Pablo utilizaba más a menudo era la Septuaginta, porque era el Antiguo Testamento en griego, y todo el mundo hablaba griego en esos días. Y hay un pasaje en esa Septuaginta que contiene la misma palabra griega. Y su contexto es semejante a la situación que Pablo confronta aquí en Romanos 2. El pasaje se encuentra en Miqueas 3:11. Y dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Se apoyaban en Jehová diciendo: Dios es nuestro amigo, Dios está con nosotros, Dios es nuestro Dios, nosotros somos sus seguidores verdaderos. Se apoyan en Jehová, dice Pablo a los judíos. Te apoyas en la ley. Es la misma palabra que se utiliza. Y era pura hipocresía. Esos judíos en Miqueas no obedecían a Dios, no guardaban la ley, no amaban a Dios, no se deleitaban en verdad en los mandatos de Dios en el corazón, no conocían la obra transformadora de Dios, el Espíritu Santo en sus corazones a fin de servirlo y amarlo. Vivían en pura maldad y en hipocresía religiosa, pero se apoyaban en Jehová. Eso quiere decir que tenían una confianza en Jehová, pero su confianza era falsa, no era la verdadera fe salvadora. Y eso es lo que dice aquí en Romanos 2. Así como los judíos en los días de Miqueas se apoyaban en Jehová y confiaban en Él de manera falsa, y su confianza en Él no los salvaba, y al contrario, solo aumentaba su maldad. En la misma manera, los judíos del día del apóstol Pablo aquí está escribiendo, confiaban en la ley, pero no confiaban en la ley por medio de confiar en Dios con verdadera fe salvadora. Y su confianza que decían tener en la ley, lejos de justificarlos, solo aumentaba su culpabilidad delante de Dios y agregaba a su condenación. Por eso el apóstol les dice, 21, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Enseñan la ley, pero no obedecen lo que enseñan, y por lo tanto parece que hay una falta de enseñarse a sí mismos. Pablo aquí está tomando algo, una manera común de hablar del judaísmo de su día, y lo está aplicando a los mismos judíos. Tenemos un escrito que tiene una fecha de más o menos los tiempos del Nuevo Testamento, y en este escrito un judío está hablando y dice: hay muchos que se enseñan a sí mismos, pero no enseñan a los demás. Hay muchos que enseñan a los demás, pero no se enseñan a sí mismos. Hay muchos que se enseñan a sí mismos y a los demás. Y hay muchos que ni se enseñan a sí mismos y ni se enseñan a los demás.
Pablo habla como ese judío. Eso era común entre los rabís, los judíos rabínicos. Pero Pablo no está de acuerdo con él. Porque ese judío dice, hay muchos que se enseñan a sí mismos y a los demás. Y Pablo diría, no. No hay muchos que enseñan a sí mismos y a los demás. Porque entre la esfera del judaísmo no habían muchos que realmente obedecían los mandatos de Dios de corazón. Pablo dice eso a fin de exponer su hipocresía y acusarlos. Quiere sacudirlos para que no confíen en la ley, para que pongan su confianza en el Señor Jesús. Luego dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Aquí Pablo cita 3 mandatos de Dios y los 3 vienen directamente de manera implícita del decálogo, de los 10 mandamientos. Cita 3 de los 10 mandamientos y el primero que cita es el 8. No robarás, no hurtarás. Tú que enseñas a los demás que no deben de robar, ¿robas tú? Ahora, el fariseo diría, no. He vivido con limpia conciencia hasta el día de hoy. No he violado los mandatos de Dios. Yo no robo. No soy un gentil, no soy asesino, no soy ladrón, no son como aquellos que se esconden en las cuevas entre las ciudades. Y cuando hay algunos viajando entre las ciudades en el mundo antiguo, salen allí como piratas y secuestran las personas y roban todos sus bienes. No soy como ellos. Hace 8 días hablamos de alguien que robó un celular y mencionamos algo de robar algo de una tienda. Un fariseo jamás haría eso. No entraría en el mercado para robar algo de esa manera tan obvia, tan explícita. Jamás quebrantaría un mandato de Dios así, en esa manera. Pero ¿qué está haciendo el apóstol? Tú que enseñas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Está penetrando la superficie del mandamiento y llegando a su esencia espiritual para destacar la amplitud y la profundidad del estándar moral de Dios. Y el fariseo que meditaría bien en las palabras del apóstol, con la ayuda y la bendición de la iluminación del Espíritu de Dios, podría darse cuenta de que había quebrantado el mandato de Dios. Y hay algunos ejemplos de cómo ellos hurtaban y robaban en el mismo Nuevo Testamento. Mateo 21:13. El Señor les dice, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Están en violación total del 8º mandamiento de la misma ley en que dicen confiar. Cueva de ladrones, ¿por qué? No robaban tal cual. Pero muchos judíos, todos los judíos de la dispersión que estaban en todas las naciones, tenían que viajar a Jerusalén varias veces del año para observar las fiestas del Señor. Y una de las fiestas, por ejemplo, era la Pascua. Y al llegar allí, ellos traían monedas de las naciones de donde habían venido.
Pero en el templo no reciben cualquier moneda. Entonces tenían que cambiar sus monedas por la moneda del templo a fin de poder comprar los animales que ofrecían en sacrificio al Señor. Pero con esa situación, muchos judíos, con la autorización de los líderes de la nación, hicieron un buen ministerio para servir al pueblo. Se ponían ahí, se sentaban allí en mesas en el templo y cambiaban las monedas de la gente, cobrando un interés grande, ganando mucho dinero, del mismo dinero que si no fuera por eso los judíos llevaban ahí para el Señor, para el templo, para la obra del Señor. Entonces estaban robando. ¿Cómo estaban robando? Por cobrar demasiado interés. Era injusto. Era casi como extorsión. Entonces no robaban tal cual, pero extorsionaban. ¿Tú que enseñas que no se ha de hurtar, hurtas? Mateo 22:17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Por qué le preguntaron eso? Porque a los judíos no les gustaba pagar impuestos a César. Y ahora ellos decían, porque César no es el rey, Dios es nuestro rey y nuestra alianza está con Dios. Parecía ser muy piadoso, pero ¿cuál era su motivación en verdad? La avaricia. No querían pagar. Querían guardar el dinero. Entonces justifican el no pagar por medio de su ley y violan el mandato de Dios, hurtando del imperio romano. Mateo 12:40. Dice que devoran las casas de las viudas. Estos recibirán mayor condenación. Devoran las casas de las viudas. ¿Qué hacían los fariseos? Entraban en las casas de las viudas para secuestrarlas y llevar todos sus bienes. Jamás harían eso. No, las manipulaban para que voluntariamente lo dieran todo a ellos y para que cuando murieran recibieran toda la herencia. Manipulación, extorsión, eran conocidos por recibir sobornos y por tratar de justificar esas cosas por la ley. Tenían versículos bíblicos que decían que estaba bien lo que hacían. ¿Ves? Su obediencia era superficie nada más, pero no penetraba al corazón. Ellos amaban el dinero, codiciaban las cosas, llenos de avaricia, y estaban hurtando, robando de todas estas maneras, pero el hecho de que no andaban en el mercado para robar un pollo o unas tortillas o algo, quiere decir que no son ladrones. Hipócritas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Señor, tú dices que el que se divorcia de su mujer y se casa con otro comete adulterio. ¿Por qué entonces dijo Moisés que simplemente diéramos una carta de divorcio? ¿Qué están diciendo? No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Moisés dijo que podemos divorciarnos de nuestras esposas y casarnos con otra. Moisés simplemente dijo, no cometerás adulterio. Yo no cometo adulterio.
Y el Señor corta a través de toda esa superficialidad y toma la espada de Dios y penetra sus mismos corazones. Él quita el disfraz, Él quita la máscara ahí y expone la iniquidad de sus corazones en el Sermón del Monte. Por eso él dice en el Sermón del Monte, Él empieza el sermón diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, y los mansos, y los que tienen hambre y sed de justicia, y los misericordiosos, y los de limpio corazón. ¿Qué tienen todas esas cosas en común? Pobres en espíritu, misericordia, limpio corazón. ¿Qué está destacando y enfatizando nuestro Señor? Llega el judaísmo a la religiosidad de su día y empieza su gran sermón aquí, no por hablar de lo externo y lo superficial y lo que uno hace con sus actos literales, con las manos y con el cuerpo. Él llega al corazón y expone el corazón. Si uno es pobre en espíritu o no, lo es o no lo es en el corazón. Si uno es manso o no, lo es o no lo es en el corazón. Si uno tiene un limpio corazón, lo es o no lo es en el corazón. Internamente, en verdad, en realidad espiritual. Está refutando la superficialidad de la hipocresía religiosa. Y luego continúa y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y él habla de cumplir la ley. Y dice que el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero el que los guarda y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Dice, porque os digo, Mateo 5:20, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y muchos escuchan y leen esas palabras y dicen, sí, es cierto, a menos que yo reciba una justicia imputada a mi cuenta por la gracia de Dios, simplemente por fe, a fin de tener esa justicia que es mayor que la justicia de los fariseos y escribas, no entraré en el reino de los cielos. Y yo confío en Cristo, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, su justicia es mía y por lo tanto estoy bien, soy salvo. Pero el Señor no está hablando de eso aquí. Hay otros pasajes que hablan de la justicia forense, la justicia imputada, la justicia de nuestro estado legal delante del trono de Dios. Pero Mateo 5:20 no es una de esas escrituras, porque aquí está hablando de la justicia práctica, que realmente o haces o no haces en tu vida, que practicas o no practicas, que te caracteriza o no te caracteriza. Cuando Él dice, a menos que vuestra justicia fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Él está hablando de ser realmente justo en tu experiencia, en virtud de haber confiado en Dios por medio de Cristo. O sea, a menos que la obediencia de tu justicia sea algo más allá de la superficie, a menos que penetre más allá, a menos que sea más profundo, a menos que sea algo interno en tu corazón, no puedes ser salvo. Y luego Él
Continúa en el sermón del monte. Dice, no matarás, no adulterarás, y habla de la tradición oral y como los fariseos torcían los mandatos de Dios para justificar su pecado. Y el Señor Jesucristo explica la naturaleza espiritual de la ley. Cuando habla de cómo el judío, nuestro pasaje, con la letra de la ley deshonra a Dios. ¿Por qué dice que con la letra de la ley deshonra a Dios? Porque la letra se refiere a literalmente lo que está escrito tal cual en la letra. O sea, no matarás, simplemente quiere decir no matarás. Pero no tiene ninguna aplicación a cómo amamos a los samaritanos. No tiene ninguna aplicación a guardar rencor contra un hermano. Es la letra de la ley. Es superficial, es un engaño, es hipocresía. Y esa letra de la ley es abominable delante de Dios, porque eso jamás fue el objetivo de Dios al darnos la revelación de su ley. Su ley es amplia, grande, profunda y revela la santidad de Dios. Y a Dios le importa lo que tú tienes en el corazón. A Dios le importa. El hombre se fija en la apariencia, pero Dios examina el corazón. Quiere justicia en el corazón. Dice Pablo, Romanos 2:22, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Los judíos del Nuevo Testamento de estos tiempos no se postraban delante de los ídolos. Eso efectivamente había sido santificado de ellos en el exilio a Babilonia. Cuando regresaron jamás cayeron en la misma idolatría. Sin embargo, ellos reconocían que los ídolos de los templos paganos de todas las naciones alrededor de nosotros eran hechos de oro y de plata y de metales preciosos y costosos. Los paganos adornaban sus dioses con cosas costosas. Y el judío decía, bueno, yo abomino ese ídolo y por lo tanto voy a entrar en el templo, robar el ídolo, llevarlo, quemarlo, derritar el metal, el oro, y luego venderlo o utilizarlo para algo. Y eso está justificado, porque, bueno, esos ídolos merecen ser destruidos de todos modos. Pero era ilegal. Y lo peor es que tomaban del oro, y literalmente hay historia de esto, tomaban el oro de los templos paganos y al quemarlo y hacerlo de nuevo, utilizaron el mismo oro para adornar el templo de Dios en Jerusalén. Ahora, ¿qué tenía que hacer un judío? ¿Era lícito para que un judío entrara en un templo pagano? La ley tenía leyes ceremoniales y esa es impureza. El judío se tenía que contaminar para hacerlo. Pero no le importaba, lo justificaba porque no se postraba literalmente delante de los ídolos. Deuteronomio 7:25 da referencia a eso cuando el Señor dice a Israel, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Pero ellos lo justificaban. Son 3 de los 10 mandamientos y podríamos agregar otro y otro y otro y otro y mostrar cómo los religiosos quebrantaban la ley, pero el punto es obvio.
ellos deshonraban a Dios. Versículo 23 al versículo 2. Quiero que te fijes en algo aquí. Acuérdate del número 23 en Romanos 1 al 3. El pecado es tan grave, hemos dicho esto, porque es la falta de glorificar a Dios como debemos de glorificarlo. Eso es Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecar es estar destituido de la gloria de Dios. Romanos 1:23 dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Deshonran la gloria de Dios. Y 2:23, con infracción de la ley, deshonras a Dios, quitando de su gloria. 1:23, los gentiles quitan de la gloria de Dios. 2:23, los judíos quitan de la gloria de Dios. 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es el asunto aquí, no tanto la ley, no tanto la obediencia, no tanto el asunto es la gloria de Dios. Y como dice en 24, está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué pasa cuando uno es hipócrita? ¿Tú lo has escuchado? Alguien que no conoce a Dios dice, yo jamás sería un cristiano o religioso porque los religiosos son hipócritas. Y te puede dar un montón de historias de hipócritas que conoce. Incluso de Jimmy Swaggart o estos evangelistas en la tele que o durmieron con prostitutas o hacían drogas o viven en mansiones como estrellas y esas cosas, y citan eso. ¿Y qué hacen? Blasfeman el nombre de Dios citando el ejemplo de los hipócritas. La hipocresía deshonra a Dios. La hipocresía no lleva a los otros al conocimiento de Dios. No les da el deseo de servir a Dios. Y eso es lo que dice. Lo peor de todo, está diciendo el apóstol, es que no están contentos de vivir en pecado continuamente y estar separados de Dios en su hipocresía. Lo peor es que son un tropiezo para todos los demás. Y los demás pecan por causa de ti. O sea, el apóstol aquí amontona el peso de la culpabilidad de los judíos, de los religiosos, de los que dicen conocer a Dios. Y hay muchos paralelos con los cristianos, con el cristianismo. ¿Tenemos la capacidad de difamar el nombre de Dios? ¿O tenemos el privilegio de poder adornar la doctrina de Dios por medio de tener consistencia en nuestra manera de vivir y tener integridad? ¿Qué es integridad? La palabra integridad habla de algo que es consistente a través del total de la cosa, la totalidad de la cosa. Consistencia total entre todas las partes. Integridad quiere decir que eres la misma persona en secreto que eres en público. Integridad quiere decir que no das tu palabra, que vas a hacer algo y luego no cumples. Eso es inconsistencia en la ética de uno. Integridad. Los que verdaderamente son salvos por la gracia de Cristo tienen algo de integridad en su andar con el Señor. Tienen algo de realidad en lo interior, en el corazón.
Su cristianismo no consiste principalmente de lo que es externo y afuera y superficial. Consiste del corazón, de lo interno, del amor de Dios en el corazón. Voy a dar 5 remedios prácticos para la hipocresía rápidamente y luego vamos a concluir. ¿Cómo podemos nosotros evitar la hipocresía? En primer lugar, número 1, una gran parte de tratar con la plaga de hipocresía cuando está arraigada en nuestro corazón consiste de diagnosticarla. El hipócrita está ciego a su propia hipocresía. No te preguntes a ti mismo si tú eres hipócrita. Principalmente. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Hombres, escúcheme bien. Pregunta a tu esposa. Pregúntale. ¿Crees que soy hipócrita? ¿Crees que vivo en hipocresía? ¿Crees que soy una persona diferente en la congregación, en la iglesia, de lo que soy contigo en el hogar, en la casa, en mi amor para contigo y para con mis hijos? ¿Qué dice ella? Es fácil estar ciego a nuestros propios errores. Pero como dijo Martin Lloyd-Jones, su esposa era su mejor crítica. ¿Y qué dijo su esposa después de que él falleció? La entrevistaron. ¿Qué dices del doctor? Lo llamaban el doctor espiritual, el doctor de almas, Martin Lloyd-Jones, gran predicador en Inglaterra. Ella dijo, si van a entender a mi esposo, hay algo que es esencial que entiendan. 2 cosas, dijo. Era un gran hombre de oración y era un evangelista con una gran carga de almas. Pasaba su tiempo orando. ¡Orando! Los hipócritas no pasan su tiempo orando en secreto. Oran en público, pero no en secreto. Si preguntaras a los que están más cercanos a ti, tus compañeros, tu jefe, tus empleados, tu familia, tus amigos, si eres una persona piadosa, una persona con integridad, una persona que ama a Dios, una persona que adorna la doctrina de Dios con tu vida, ¿qué dirían? ¿Cómo responderían? Y compara cómo ellos responderían con la impresión que tú das a tus amigos cristianos. El primer paso de tratar con la hipocresía es diagnosticarla, humillarte y confesar. Es enfrentar la realidad de lo que somos por naturaleza. Es reconocer que Dios ya ha diagnosticado nuestro caso en la cruz de Cristo y Él aplastó a su Hijo por nuestro pecado. Entonces Dios dice que somos impíos. No somos bonitos por afuera ni por adentro. La segunda cosa, preocúpate más por lo que está adentro que por lo que está afuera. Los fariseos definían la justicia en términos de lo externo. La piedad falsa de los hipócritas es algo que se puede vivir en la carne, pero la verdadera piedad, la verdadera santidad es algo que solo los que han sido cambiados sobrenaturalmente pueden vivir, porque es interno, es del corazón, antes de manifestarse y ser evidente en lo externo.
Lo externo debería de ser consistente con lo interno. Y si todo el fruto de lo externo contradice lo que dices que tienes internamente, puede ser que eres un hipócrita con una obediencia superficial en tu religiosidad. Pero preocúpate más por lo que está adentro. Límpialo de adentro, lo que está en el vaso. 3. Estudia la ley de Dios y deja que la ley quebrante tu corazón. Y estudia tu corazón a la luz de la ley de Dios. Y habla de la amplitud espiritual y la profundidad de la ley de Dios, que llega hasta penetrar los motivos y los secretos y los pensamientos del corazón. ¿Miraste con lujuria? ¿Pasó algo y te enojaste en el corazón? Aunque no lo manifestaras físicamente, pero te enojaste en el corazón. Hay una raíz de maldad en el corazón. Proclama guerra contra esa raíz de maldad. ¿Cómo? Confesándolo en la presencia de Dios, humillándote, rogándole a Dios que tenga misericordia y que lo santifique de tu corazón. Que te limpie con la sangre de Cristo. La luz de la santidad de Dios revelada en su ley y en su palabra nos ayuda a entender los motivos y la contaminación de pecado que permanece en nuestra carne, para que la podamos confesar y evitar la maldad. Uno que conoce, uno que estudia su corazón, uno que pasa tiempo en el lugar secreto así, preocupándose por lo que está adentro, examinándose por la palabra de Dios, va a cortar la raíz del pecado cuando empieza a estar allí, a crecer. Guardar los afectos en nuestros corazones, hermanos. Si pasas un tiempo seco, no hay el mismo gozo en la adoración, en la oración, en escuchar la palabra del Señor y esas cosas. No hay el mismo deleite en las cosas de Dios que había antes. Esa es una señal de que algo está pasando en tu corazón. Entonces, estudia tu corazón para reconocer cuando eso está pasando, a fin de ir a la presencia de Dios y rogarle y buscar el rostro de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo para que te llene con realidad interna, para que no sea un acto externo y nada más. 4. Acércate a un hermano en Cristo confiable. Haz amigos de un hermano confiable en Cristo. Uno que no se da al chisme ni a la calumnia. Uno que no traiciona a su amigo. Uno que puede guardar secretos. Uno en que puedes confiar. Un hombre o una mujer santa, que ama a Dios. Alguien que siempre te va a decir la verdad, cueste lo que cueste. Uno que no te dice simplemente lo que quieres escuchar, para que cuando hagas error o cuando peques, te reprenda en amor. Alguien en que puedas confiar para confesar tus pecados, confesar tus luchas, confesar lo que está pasando en tu corazón, para que te exhorte y ore por ti y te ayude. Es más difícil fingir y jugar el juego del hipócrita si tienes un hermano en Cristo con quien lo compartes todo. Porque Él sabe lo que traes adentro, porque lo expones. Y ese acto de exponerlo te ayuda a ti a humillarte y a andar en más realidad y consistencia en público así como en secreto. 5.
Acércate a Dios en el lugar secreto. Los hipócritas no aman la presencia de Dios, no buscan el rostro de Dios. Agarra la Biblia y ve al lugar secreto y pasa una hora con Dios, leyendo su palabra para conocerlo, orando, diciendo: Señor, expón mi pecado, hazme entender mi maldad, hazme entender la inconsistencia en mi vida. Desarraiga de mi corazón la hipocresía, Señor. Muéstrame tu ley para que ande en ella. Pasa una hora en oración, pasa un tiempo con Dios, pasa tiempo consistentemente en el lugar secreto, simplemente contigo y con tu Señor. Los hipócritas de Mateo 6 oran en público, no oran en secreto. Ayunan en público, no ayunan en secreto. Hacen sus limosnas en público, no lo hacen en secreto. Sirven a Dios en público, no lo hacen en secreto. Entonces, hazlo en secreto. Enciérrate con Dios. Busca su rostro en verdad, para que lo que hagas en secreto, Dios te recompense en público. La cruz de Cristo nos dice: el Señor murió llevando nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Él declaró allí que somos pecadores. El cristianismo es para los pecadores, no para los justos. Si quieres alejarte de Dios, finge que eres más justo de lo que eres en verdad. Si quieres acercarte a Dios, humíllate y confiesa la maldad de tu corazón y tu naturaleza, y Dios tendrá misericordia de ti. El cristianismo es para los pecadores. Dios tiene misericordia de los que confiesan su pecado. Y es así hasta en la práctica de la iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde de la hipocresía, que Dios llene nuestros corazones con algo real, con su Espíritu Santo, con santidad interna del corazón, para que confiando en la gracia que solamente está en la cruz del Señor Jesucristo, gocemos de aquel que justifica al impío.